¿Qué es la colonización? El mayor logro de Cristóbal Colón fue traer un conocimiento a Europa sobre la existencia de otro espacio en el globo terráqueo y la forma de acceder a él. Este conocimiento rápidamente propagó nuevas expediciones desde Europa al nuevo continente. Pronto, la tierra recién descubierta se convierte en una gran mina de extracción de bienes y de materias primas. El proceso se repite a lo largo de 3 siglos y fue denominado, por el nombre del primer explorador español, la colonización. Las colonias fueron fundamentales para la economía de los colonizadores. La llegada de algunos productos, como patatas, desde América, incluso salvó a Europa de la hambruna. Las colonias, así pues, se convierten en un gran recurso de riquezas. La emigración a las colonias en busca de una vida mejor era un deseo habitual entre los habitantes de algunos países europeos. Un ejemplo se encuentra en España. Hasta casi mediados del siglo XX, desde España se realizaban viajes a las excolonias en Latinoamérica y a la zona del Caribe en busca de negocios rentables. La vuelta de estos hombres de negocios a España queda documentada por la arquitectura específica de las viviendas que edificaban en su tierra natal. En el norte de España, esta arquitectura fue llamada indiana. Se trata de edificios de vivienda unifamiliares, en ocasiones en forma de palacios o palacetes con un rasgo distintivo, una palmera en el patio como muestra de la procedencia de la riqueza de sus propietarios por los negocios de ultramar en algún país tropical. Pero los colonizadores no lo tenían fácil. Hubo 3 grandes obstáculos que superar. Primero, competir con otros colonizadores de otras nacionalidades europeas. Segundo, el contacto con los indígenas, hay que negociar con ellos. Y tercero, ¿cómo justificar éticamente los negocios de ultramar y las riquezas obtenidas? Aquí es cuando solo llegar con el ejército y poseer la tierra no era suficiente. Habría que conquistar el espacio en una triple batalla para superar estos 3 obstáculos. ¿Cómo lo hacían? El caso de Napoleón Bonaparte puede servir de ejemplo. En su conquista de Egipto, llevó junto con su ejército unos 300 científicos y artistas, ingenieros, pintores, dibujantes, cartógrafos, botánicos, matemáticos, etc. ¿Por qué? Para crear un conocimiento, una cultura sobre el otro lugar y sus habitantes. Para conquistar primero la empatía de los nativos, Napoleón se proclamó como el salvador de Egipto de otros colonizadores, otomanos mamelucos y los británicos. En realidad eran sus competidores y la autoproclamación de salvar a los egipcios era un gesto puramente político. Se presentó como un amigo de los musulmanes. Todo era parte de una estrategia para conseguir la confianza de los habitantes locales y atraer su colaboración, sin la cual la conquista de Egipto no habría sido posible. El conocimiento generado por los científicos y artistas a su vez justificaba su empresa colonial y le servía para organizar los avances. El ejército de Napoleón a la vuelta trajo una gran parte de las riquezas históricas de Egipto que terminaron en el Louvre. Egipto fue elegido como una tierra a descubrir. Nace la egiptología. Los británicos no se quedaron atrás. Arrebatan la piedra de Rosetta en una batalla a los franceses y la llevan al Museo Británico. La escritura sobre la piedra prometía un gran descubrimiento. Descifrar la escritura significaba descubrir las claves de lectura del jeroglífico, hasta entonces misterioso y encriptado. Estaba escrito en 3 idiomas, 2 de ellos en egipcio antiguo, jeroglífico y demótico, y una tercera en griego. Comienza la carrera de la traducción de la escritura de la piedra entre los franceses e ingleses. Cientos de copias de la piedra en Francia lo hacían posible. Y al final, en Francia, Jean-François Champollion consigue traducirla. Le costó 23 años de trabajo. Él ni siquiera estuvo en Egipto, ni trabajó sobre el original, pero su descubrimiento fue un gran logro científico. El poder colonial, en una palabra,
dependía de la ciencia que generaba sobre el espacio colonizado. La ciencia, cuando trataba a los habitantes antiguos de la zona, representaba la gloria del pasado en términos de descifrar, desencriptar o resolver el misterio. Pero, ¿cómo los colonizadores representaban a los habitantes de las colonias? Pues los nativos fueron retratados como inferiores, infantilizados, con menos inteligencia y con mayor pereza. Fueron fetichizados, representados como exóticos y en ocasiones incluso misteriosos. Esta representación era la más poderosa justificación del dominio colonial. Los colonizadores, en cambio, se representaban en una posición ética e incluso religiosamente superiores. Curiosamente, como señala Alberto Elena, con el surgimiento del cine a finales del siglo XIX, España había perdido casi todas sus colonias excepto Guinea Ecuatorial. La pregunta que aquí surge es, ¿cómo fue representada esta última colonia española en el cine? Por regla general, aquí la inferioridad del colonizado fue adscrito a sus costumbres, a su color de piel, a su forma de hablar, andar, bailar, comer, rezar o mirar. ¿Se trata del racismo? Sí, pero siempre el racismo fue negado por las autoridades del momento. Franco consideraba la presencia española en Guinea Ecuatorial como una forma de ayudar a los guineanos a encontrar su propio destino. El discurso dominante para justificar esta última colonia fue el mismo que había funcionado en otras colonias españolas en Latinoamérica: evangelizar al otro. Pero este discurso, de hecho, y en práctica, funcionaba sobre un territorio muy rico de recursos y salvar a los nativos significaba tenerlos bajo el control como posibles trabajadores de las fábricas de explotación de recursos naturales. Habría que salvarles a ellos y a sus familiares de su propia religión, que ni siquiera fue reconocida en tal categoría, sino como un conjunto de supersticiones y chamanismos. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los baleles indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando estas danzas se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva. La película Misión Blanca, obra de Juan de Orduña, 1946, es un ejemplo relevante de este discurso y un retrato icónico del otro racializado durante el periodo franquista. La película trataba los avatares de los misioneros en Guinea. Un joven misionero llega a Guinea para desempeñar sus tareas de evangelización. Encuentra a su padre como un despiadado empresario ahí, explotando a los nativos. Ahora tiene que salvar su alma también, la de su padre. ¡Defiéndeme! Ven, padre, es Brisco, Brisco, hombre malo que pega. ¿Cómo se llama? ¡Coca! ¡Coca! Ah, tenemos visita. Ya sabía que llegaba uno nuevo. Sí, y esperaba encontrar en la selva cualquier cosa, menos a un hombre blanco maltratando a una muchacha. ¿Y a usted qué le importa? Hago lo que me parece. ¿Le interesa mucho? ¿Qué quiere de él? Le repito que no le importa. Me pertenece y es bastante. Su padre la ha puesto a mi servicio, no tengo por qué darle explicación. De entre otras películas de esta índole, que fueron denominadas el cine de misioneros, se puede encontrar otros dos ejemplos. Cristo Negro, de Ramón Torrado, 1962, producido en medio de las insurgencias africanas hacia la independencia. La trama de la película es un giro argumental del otro infantilizado del periodo anterior. Ahora, en el vacío político producido por la independencia, el nativo se vuelve un despiadado extremista capaz de producir masacres. La película producía dudas sobre si los nativos de Guinea estaban preparados para la independencia y justificaba las posibles intervenciones militares de España. Antes de lo que se imagina, seremos nosotros los que dictaremos nuestras propias leyes. ¿Y qué quieren de mí?
De usted y de los que quieran quedarse en nuestras tierras necesitamos el apoyo financiero. De lo contrario, el Frente de la Independencia no se hará responsable de lo que pueda suceder. La última película rodada en Guinea por una productora española es La piedra de toque, Julia Butz, 1963. Buenos días, don Carlos. No esperaba su visita. Ha traído en su coche todo lo que usted me encargó, padre Antonio. Ah, y hasta quedó sitio para nosotros dos. Cuidado, no me empujéis. Trata la historia de un joven que viaja desde España a Guinea, donde su padre posee negocios y propiedades. Ahí descubre el valor de amar y tolerar al otro racializado con la ayuda de un sacerdote de color. Es cuando, al paralelo de perder su prejuicio, encuentra el amor de una joven blanca, para después progresar en los negocios del padre. Conclusiones. Ningún dominio colonial habría sido posible sin la representación del otro como inferior. Cada colonizador tenía sus propias estrategias, pero las más tópicas de esta representación iban en dos vertientes. Primero, la religiosa, en forma de salvar al otro y evangelizarlo. Y segundo, la acción civilizadora, alfabetizarle y llevarle los avances técnicos. Esta representación, que en gran medida era la proyección de las fantasías colonizadoras, justificaba la explotación de las tierras colonizadas y aprovechar para este fin la mano de obra barata o gratis de los nativos. El periodo colonial termina en el siglo XX, pero la representación del otro colonizado sigue adelante.